Es que yo siempre lo repaso, pero bueno. Bueno. Cierto, No, gracias. no, aspectos básicos, nada más así, puntuales. Ok. De con eso me acuerdo las explicaciones. Cicloalcanos. Tienen fórmula general CnH2n porque es la unión de grupos de CH2. Nomenclatura. Anteponemos la palabra ciclo. Mantenemos la terminación A. No estamos hablando también de alcanos. Y el ciclo lo que nos indica es que esa cadena de tantos carbonos está en forma cíclica, formando un anillo. Luego, la cadena principal tiene que ser la cadena más larga y ahí tomamos en cuenta también los alcanos. Perdón, los ciclos. Entonces, si el ciclo es más grande, el ciclo va a ser nuestra cadena principal. Si la cadena lateral que está unida al ciclo es más grande, entonces esa cadena lateral va a ser nuestra cadena principal y el ciclo va a ser un sustituyente. También, si es el caso en que son iguales, el ciclo tiene prioridad si es mayor o igual. Entonces, si el tamaño del ciclo es igual al tamaño de la cadena, por ejemplo, si acá hubiera, en vez de un ciclo propano, un ciclo butano, en este caso sería nuestro ciclo butano el que nosotros escogemos como cadena principal. ¿Ok? La numeración. Profe, ¿eso qué ¿Sí? justificación tiene o nada más es porque es así? Es porque el ciclo en realidad sí tiene como un poquito más de preferencia, precisamente a la hora de la numeración, de numerar la cadena. Porque si tenemos solamente un sustituyente, ese sustituyente siempre va a estar en la posición 1. Si acá numeramos el ciclopropano, el 1 siempre va a ir donde está el sustituyente. En el ciclopentano, el 1 va a ir donde está el sustituyente. ¿Por qué? Porque el ciclo sería, por decirlo así, equivalente en todos lados. Podemos darle vuelta. Entonces nosotros buscamos la menor numeración para el sustituyente. Como el ciclo no tiene inicio ni fin, nosotros empezamos donde queramos. Ya la vi, profe, gracias. En ese sentido, bueno, también nosotros empezamos a numerar donde queramos. Si tenemos varios sustituyentes, entonces empezamos en cualquiera de ellos. Y la dirección en la que nosotros vamos numerando, podemos escogerla también. En este caso, si empezamos a numerar en el sentido de las agujas del reloj, vamos a tener una numeración 1,3 para los sustituyentes. Si lo hacemos en sentido antihorario, entonces la numeración que obtenemos es 1,5. Y recuerden la regla, siempre tenemos que buscar la menor numeración posible. Entonces nos quedamos con el 1,3. También, a la hora de escoger en cuál sustituyente vamos a iniciar, bueno, los sustituyentes tenemos que acomodarlos en orden alfabético, como el nombre de siempre. Bueno, acá, ok, acá es que son dos figuras por aparte. Okay, vamos primero con la de la izquierda. Por ejemplo, empezamos a numerar acá, en este metilo de abajo, y la numeración menor, por supuesto, si hacemos hacia arriba. Entonces, tenemos sustituyente en 1, en 2 y en 4. 2-etil, 1,4 dimetil, y es un ciclo de 7 carbonos y octano. En este caso, si nosotros empezamos a numerar por el etil, entonces obtenemos una numeración 1, 2, 6, que por supuesto va a ser mayor. O acá, si empezamos a numerar desde este metilo, vamos a tener una numeración 1, 3, 4, que es mayor a 1, 2, 4. Entonces,
ninguna de estas dos va a ser la numeración correcta. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos dos sustituyentes? Ahora sí, en esta imagen de la derecha. ¿Por cuál le escojo? ¿Por cuál empiezo a numerar? Yo puedo empezar a numerar por el etilo o por el metilo. Le voy a dar prioridad en este caso donde de fijo voy a tener una sola o va a tener los mismos números de sustitución. Yo le voy a dar prioridad al orden alfabético. Etil está antes que el metil, entonces yo voy a preferir darle al etil el número más bajo. Porque yo podría obtener la misma numeración, 1 y 2, empezando por el metil, pero entonces va a quedar el número 1 con el metilo, que es el que está después en el orden alfabético. Entonces, esta forma está mal. Busco la menor numeración para el que esté primero en orden alfabético. En este caso, en un ciclobutano que tenemos bromo y metil, entonces le doy la prioridad al bromo, que es el que está primero en el orden alfabético, y no al metilo, que va a quedar al final. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. Seguimos entonces con ciclos. Profe, Sí. si yo tengo dos ciclos unidos. Si usted tiene dos ciclos unidos, eso se llama un espiro y es algo que no vamos a ver, porque ya la nomenclatura se complica. Ahora, yo podría tener dos ciclos unidos a una misma cadena, pero no los ciclos unidos entre sí. Entonces, ahí sí podría ser. Vamos a ver. No creo que tenga algún ejemplo con dos ciclos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Profe, ¿por qué no cierra el D? Nada más le pone ahí una rayita. A ver, Ok, es que si yo cierro aquí el D, entonces me queda dos ciclos que están unidos, que están compartiendo carbonos entre esos ciclos. Ahí es donde la nomenclatura ya se complica, digamos. Se sale de lo que nosotros vamos a ver. El ejemplo que yo quiero es donde una misma estructura tenga dos ciclos, pero por aparte. Entonces, por ejemplo, podría tener acá un ciclo de 6, una cadena, y aquí tengo un ciclo de 3. Ok. ¿Cuál es la cadena más grande? A ver, cadena más grande. La del ciclo de 6. El ciclo de 6 va a ser nuestra cadena principal. Es más, incluso podría agregarle otro carbono acá. Y otro más. Y sigue siendo nuestra cadena principal. Muy bien. Tenemos un ciclo de 6, entonces el nombre base va a ser ciclo hexano. Muy bien. Sobre ese ciclo hexano vamos a tener que nombrar los sustituyentes. ¿Cuáles son los sustituyentes que tenemos en el ciclo hexano? Ciclopropano. Vean que al ciclohexano está unido todo este grupo. Okay. Sí. Entonces, todo esto hay que nombrarlo como sustituyente. Entonces, buscamos la cadena más larga, empezando por el carbono que está unido a la cadena principal. Entonces, sería esta de acá. O incluso,
recuerden que nosotros le habíamos puesto estos 2 carbonos. ¿Cuál sería la cadena más larga ahí? Sigue siendo la misma. Porque yo no puedo venir y empezar a contar acá, porque esto ya es una estructura diferente. Entonces yo tengo que mantenerme dentro de lo mismo. Vean que yo no puedo decir que la cadena principal es de los 6 carbonos del anillo más los 3 de esta otra. No. Son grupos aparte. Yo tengo que mantenerme dentro de lo mismo. Si es una cadena lineal, entonces la cadena lineal. Y si es un ciclo, el ciclo. Ahora, esa cadena tiene un sustituyente en la posición 2, que es un... ¿Cómo se nombraría ese sustituyente anaranjado? Ciclopropano. Propano. Está en la posición 2 y es un ciclo prop, pero está como sustituyente. Entonces sería un ciclo propilo. ¿De acuerdo? Y luego le pongo, bueno, ¿cómo nombraría el propano? Que sería el que está pegado al Ok. hexano. El ciclo propilo está unido a ese ciclo propano. Entonces, el nombre de todo el sustituyente en rojo sería 2 ciclopropil y luego la cadena base, que sería un propilo. ¿De acuerdo? Ven que estamos usando lo de siempre. Ponemos la cadena base y nombramos el sustituyente. ¿De acuerdo? ¿Claros ahí? Profe, una pregunta. Es que yo me tuve que ir un rato. ¿Cómo Ajá. hago para numerar los carbonos de un ciclo alcano? Ok. Los carbonos siempre se empiezan a numerar desde donde esté el sustituyente. Como en un ciclo no tenemos un inicio y un fin, yo puedo empezar a numerar de donde quiera. Y como siempre quiero la numeración más baja posible, yo empiezo a numerar desde donde está el sustituyente. Y si Entonces, tengo, ahí perdón. va a ser el carbono 1. Y si tengo más de un sustituyente, Entonces, yo puedo, desde ese carbono, empezar a numerar en cualquier dirección. Escojo la dirección que me dé la menor numeración posible. y siempre pongo el 1 en el más grande o en el más importante. Busco la numeración más pequeña posible. Ahora, déjeme terminar con este ejemplo y ya me vuelvo un momento ahí. Ahora, como estamos hablando de un ciclo que solo tiene un sustituyente, no es necesario que yo ponga que ese sustituyente está en la posición 1. Porque ya sé que si solo tiene un sustituyente, de fijo va a estar en la posición 1. ¿Se puede o no se puede poner? Pero que sepan que la mayoría de las veces, si es solo un sustituyente el que está en el ciclo, entonces el número no se pone porque de fijo va a ser la posición 1. Ahora, con la pregunta de Jonathan, nosotros escogemos la numeración que me dé los números más pequeños para los sustituyentes. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de aquí abajo, yo empiezo a numerar desde este metilo 1, 2 y 4. Ese es el que me da la menor numeración. Si empiezo en el etilo, entonces voy a tener una numeración 1, 2, 6, que es mucho mayor. Y si empiezo desde el metilo de arriba, voy a tener una numeración 1, 3, 4, que también es mayor.
Vea que comparten el 4, pero el 3 es mayor que el 2. Entonces, por supuesto, me quedo con la que tienen los números más pequeños. Y si solo también tenemos dos sustituyentes o tenemos dos sustituyentes en el mismo, digamos, no sabemos por cuál de los dos empezar, porque con ambos me da la misma numeración, los mismos números para los sustituyentes, entonces escojo el que me dé el menor número para el que tenga prioridad en el orden alfabético. Aquí tenemos un etilo y un metilo, entonces el que tiene prioridad es el etilo, a ese le doy el número 1. Y entre bromo y metilo, escojo el que tiene prioridad por orden alfabético, el bromo. Okay. Aquí hay varios ejemplos. Podemos hacer, por ejemplo, el A. No, más bien, hagamos el C. ¿Cuál es la cadena principal para el C? ¿De cuántos carbonos es la cadena principal? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Sería el ciclobutano, ¿no? Porque ya la ramificación. Ah, no, mentira, no. Sería 5. El ciclo tiene 4 carbonos. ¿Y la cadena? Hay 5 en la cadena. Tiene 5. Entonces, este va a ser nuestra cadena principal. ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? Numeramos la cadena. 3 ciclobutano pentano. ¿En cuál estamos, perdón? En el C. 3 ciclobutilpentano. Numeramos la cadena. Y nos queda un sustituyente ciclobutil en la posición 3. Entonces un 3 ciclobutil y luego la cadena principal, pentano. Ahora, el D. El resto les quedan a ustedes. Vamos a hacer estos dos solamente. ¿De cuánto es la cadena principal en el D? Y ahí sería todo el ciclo, ¿no? La cadena. Ajá. ¿De cuántos carbonos? 10. 10. Entonces, ¿cómo se llama la cadena principal? ¿Cuál sería el nombre base? Ciclodecano. Un ciclo decano. Muy bien. Profe, eso se tiene que hacer así, no se puede hacer como un decágono bien grandote. Está muy complicado. Es más fácil hacerlo así. Sí, solo es como pregunta, no es que lo vaya a hacer así. Pero está bien. Sí, es que ya con ciclos muy grandes ya se empieza a perder como la noción de qué es un vértice, porque ya a la hora de dibujarlo quedan como más lineales. Vean en este caso que tenemos un ciclo de 7, ya se va como complicando un poquito a la hora de verlo. De hecho, a lo más que se dibuja así sería hasta 8, porque en 8 todavía no es tan complicado. En 8 es más o menos así. Y digamos que todavía se ve bien. Bueno, sí queda bien dibujado, por supuesto. Pero ya 9, entonces mejor se hace como de esta manera. Como unir un ciclo de 6 y un ciclo de 5 y se borra ahí el del medio.
Ok, entonces, estábamos en el ciclodecano. ¿Qué sustituyentes tiene? Sería un etilo y un bromo. En Ok. este caso empiezo por el etilo, porque el orden alfabético lo quiere más. No, mentira, empezamos por el bromo, ahora que lo estoy viendo. Ajá. Por orden alfabético, entonces le damos acá la numeración de 1 y nos Sería vamos en la ruta más cerca hasta el otro sustituyente. 1, 1 2, bromo, 4 etilo. 3, 4. Creo que ahí se consideró posición y el orden alfabético, ¿verdad? Sí, porque solo tengo 2 sustituyentes. Ujú, Entonces yo podría empezar a contar por el bromo o por el etilo. ujú. Voy a preferir empezar por el que tenga prioridad en orden alfabético. Ok. Digamos, en este caso yo podría haber iniciado acá. 1, 2, 3 y 4. Pero me va a quedar de nombre 4 bromo o no etil. En ese caso, cuando tengo ese dilema, yo prefiero que la numeración me inicie por el que se escribe primero, por el orden alfabético. Okay. Entonces, les quedan los otros ejercicios de práctica. Y hagamos uno de hacer la estructura. A ver cuál se ve bonito. El D. El dulce, ese iba a decir el último. Pero ponga a alguien a dibujarlo, profe, para ver si está entendiendo bien. Ajá. ¿Y a Sí, denle sin quién? miedo. No sé, a quien se guste. Vamos a ver. Me dice que el número 13 de 15, el que está en la posición 13 en la lista de participantes que yo tengo es Rafael. ¿Qué está hablando, profe? Eso está trucado. Saqué un Ah, número aleatorio con la calculadora y el que estaba en la posición 13 en la lista de participantes era usted cuando lo saqué entonces. ujú. Adelante, Rafael. ¿Quiere que se lo haga ya al ladito, profe? Sí, Bueno, por aquí en esta entonces, zona en blanco, ok. a la derecha. Lo primero que hago es identificar, ¿verdad? Que hay un ciclohexano. Profe, me va a quedar horrible, lo lamento mucho. 1, 2, 3. Suave. Se borra todo. Profe, lo puedo hacer por línea, sí se puede, ¿verdad? Sí, sí, claro. Vamos a ver, voy a encontrarlas primero y ya le digo. No. Líneas. A ver, aquí sí queda bonito. Creo que está muy grande. O sea, perdón, profe, lo lamento por los problemas técnicos, ¿verdad? Es que soy muy malo en esto. Quedó feo, pero Bien. quedó. Sí, sí, se entiende. Ahora dice que hay 1, 3, dibromo y 5. Entonces sería colocar los sustituyentes, ¿verdad? Pero que Exacto. quede de esa forma, que quede bien organizado. Entonces, Sí, ve creo que pueden empezar en cualquier carbono, en realidad. sí, ahorita puedo empezar en cualquiera. Digamos, yo voy a empezar por este de arriba, ¿verdad? No sé, me gusta Ajá. más. Entonces, como acá hay un bromo, hay bromo. Luego dice que en carbono 3, entonces ¿cuánto? Bueno, este es el 1, ¿verdad? Ajá. 2, 3, 4 y 5. Dice que en el 3 hay otro bromo. Pero pues se entiende que eso es una verdad. Y luego que hay un metil en el número 5. Entonces de acá sale un C, H, 3. Listo. Creo, ¿verdad? Sí, eso es todo. Ajá. 1,3 de bromo, 5 metil,
Ciclohexano, muy bien. Ven que en este ejemplo uno podría haber empezado a numerar, qué sé yo, en el metilo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Obtenemos los mismos números para los sustituyentes, 1, 3 y 5, pero en este caso el 1 queda para el metilo. O otra forma hubiera sido 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a obtener numeración 1, 3, 5, pero en este caso el metilo queda en el 3. En el anterior, el metilo había quedado en el 1. ¿Cuál es el que está al final en el orden alfabético? El metilo. Entonces, más bien, al metilo es al que hay que darle, en este caso, que es equivalente, si se puede, le damos la menor numeración. Digo, la numeración más alta. Para que los que salen de primero, en orden alfabético, tengan la numeración más baja. Muy bien. Ok, en los ciclos podemos tener isomería cis-trans. ¿Se acuerdan qué era la isomería cis-trans? Díganme que sí, porque si hicieron un trabajo de eso. Sí, profe. Ahí más o menos. Más o menos. Ok, ¿qué era cis? ¿Qué significaba el cis? Que están del mismo lado de la molécula, por ejemplo. Cis es del mismo lado y trans es del lado opuesto. Cuando nosotros tenemos ciclos, los hidrógenos o los sustituyentes pueden quedar en dos posiciones, por decirlo así. Si el ciclo lo ponemos horizontal, podemos tener los hidrógenos o los sustituyentes hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, recuerden que cis y trans se utiliza cuando solamente tenemos dos sustituyentes en carbonos diferentes. Entonces, en el primer caso, acá tenemos metilo y metilo. Y ambos están hacia arriba del plano. Entonces, este es cis. En el segundo ejemplo de la derecha, tenemos metilo y metilo. Tenemos uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Están opuestos en el plano del ciclo. Entonces, este es un trans. Acá abajo, otra vez volvemos a tener dos metilos en el mismo plano. Los dos están hacia arriba. Entonces, este es un cis. Y en el de la derecha, tenemos bromo y etilo. Son dos sustituyentes diferentes, pero siguen siendo nada más dos sustituyentes. Vean que seguimos teniendo en cada uno de esos carbonos un hidrógeno. Entonces, este es un trans, porque están opuestos. Uno está hacia arriba y otro hacia abajo. ¿De acuerdo? En cis, puede ser que ambos sustituyentes estén hacia abajo también. Y sigue siendo cis, porque el cis lo que dice es del mismo lado. Ahora, creo que por acá vienen algunos ejercicios. Ok, recordemos que nosotros podemos utilizar esta nomenclatura de cuñas y de líneas, donde cuñas lo que quiere decir es que está hacia afuera del plano o podría verse hacia arriba, como saliendo de la hoja o de la pantalla en nuestro caso. Y las líneas lo que quiere decir es que está hacia adentro, hacia el fondo. Entonces, este está en posición cis o en posición trans. El A. Trans. Este está en trans. Muy bien, porque tenemos el cloro hacia afuera y el metilo
hacia adentro. Este es un trans. Y ese es un nombre que se pone antes de todo. Es un prefijo que se pone antes del nombre. Ya el nombre, el resto del nombre va a ser igual. El B, ¿es cis o es trans? Cis. Cis. Este B es cis, porque están ambos sustituyentes importantes del mismo lado. Recuerden, cis y trans solo podemos utilizarlos cuando tenemos dos sustituyentes y esos dos sustituyentes tienen que estar en carbonos diferentes, ¿verdad? Tenemos que tener por ahí, tenemos que tener un hidrógeno en los mismos carbonos en los que estamos analizando. ¿Qué otra forma de verlo, de ver esta nomenclatura cis y trans, es ver cómo están los hidrógenos entre sí? Aquí los hidrógenos están opuestos, entonces es trans. Los hidrógenos están del mismo lado, entonces es cis. Es como una forma de verlo, pero no es la correcta, porque cis y Pues, trans... si yo no los indico, los hidrógenos no importa. No ¿Se importa. entiende que ahí están? Sí, se entiende. Ok. Profe, yo tenía una consulta. Bueno, para ver si me puede confirmar o desconfirmar. El cis y trans solo se utiliza en ciclos, ¿verdad? El cis y trans se puede utilizar en ciclos o en alquenos. En alquenos, ok. De hecho, se utiliza más que todo en alquenos, pero se puede aplicar en ciclos por la, digamos, por la definición que tiene. Entonces, bueno, ya identificamos para estos dos si es cis o trans y el resto del nombre ya vimos cómo hacerlo. Entonces, lo pueden hacer, resolver ustedes como ejercicio. Dibujar la estructura. Hagamos la C. Vamos a ver. ¿Cómo quieren participar? Entonces, me salió el número 12 y el que está en la posición número 12 es Melissa. Melissa, ¿puede dibujar en la pantalla? ¿Está con computadora o con teléfono? A ver, Melissa, si nos ayuda con el ejercicio C del 4.5. Melissa. ¿No está? ¿Se durmió sobre la computadora? No lo sé, profe. Ahí sigue, yo creo. Sí, dice que está Melissa Vázquez. Ya se despertó. Bueno, A ver, ¿cuál es la cadena principal? Eso es lo primero. ni el ciclohexano. El ciclohexano. Ok. Mm. Si quiere, yo la ayudo por ahí con el ciclo. Ok. Entonces tenemos en trans un terbutil y dos etil. Esos son los sustituyentes que usted tiene que acomodar. Tal vez empiece por el fácil, el etil. Vale. Mm.
Profe, ¿está ahí? Yo sí. Ok. No sé, Melissa. Ok. Ok, Melissa, ¿cuál está dibujando? El etil. Porque recuerde que el etil tiene el prefijo et, que indica 2 carbonos. Ok, C2, pero no sería H3. Podría ser un C2H5. Se podría entender como un grupo etilo. Ajá. Muy bien. Bueno, ya lo hemos visto. Otra forma de poner el etilo sería CH2, CH3. O se puede simplificar como C2H5. Ahora sí, Profe, las dos formas están igual. las Están dos bien, formas perdón. son equivalentes. El C2H5 es agarrar esto y aplastarlo, comprimirlo. Ok, ahora, ¿cuál sería el terbutilo? ¿Recuerdan cuál era el terbutilo? Un carbono unido a 2 metilos. Ese era, no recuerdo. O era solo uno. No, el de uno solo era liso, el tercero era 2, ¿verdad? En el terbutilo, pues, en el que está unido al carbono, vamos a tener un carbono acá, 2 metilos, y luego, pues el resto de la cadena. Aquí ya llevamos 3 carbonos. Como es un butil, quiere decir que son 4 carbonos. Entonces, ese sería el terbutilo. Y eso está unido nada más al. Eso está unido al ciclo, ¿verdad? Eso está unido al ciclo, ajá, en la posición 1. Pero usted prefiere que se lo hagamos así estructural o se lo puedo hacer como, ¿cómo se dice eso? La expandida es. No, la otra, la que es con las letras. Ok, no, si es No dibujo así, de sino estructuras, es mejor poner las estructuras. Ahora, Melissa, hay un problema cuando usted lo pone así, porque un C4H9, yo no sé qué es si es un terbutilo. Porque, por ejemplo, otro C4H9 podría ser un isobutilo. Esto de aquí también es un C4H9. Entonces, esa forma de simplificarlo, lo más es para 2 carbonos. Ya más de eso no puedo utilizar la simplificación. Ajá, muy bien. Ese sería el terbutilo. Ahora, algo importante también. Acá está utilizando estructura topológica y acá está utilizando abreviada. Entonces, no es bueno mezclar
dos formas de escribir los sustituyentes. En ese caso, lo más sencillo podría ser escribirlo todo como topológico. Pero falta algo muy importante. Esto tiene que estar trans. ¿Cómo lo indicamos en la estructura? Con las cuñas y las rayitas, profe. Tendríamos que ponerle cuñas y líneas, y como está en posición trans, quiere decir que uno tiene que ir con cuña y el otro con línea. No importa cuál, simplemente que los dos sean distintos. Entonces, por ejemplo, podríamos poner líneas acá, el otro enlace, y para el terbutilo, entonces le hacemos una cuña, una línea gruesa rellena, más ancha de un lado que del otro. Aquí seguimos manteniendo lo mismo. Este vértice quiere indicar un carbono. Este otro vértice, que esta terminal es otro carbono. Luego en el terbutilo tenemos un vértice aquí en el centro, que es el carbono central, y cada uno de los extremos son carbonos terminales, que serían CH3. Un poquito más bonitos. ¿De acuerdo? Claro, con cis trans. Para indicar entonces el cis y el trans, se hace con las cuñas y las líneas. Exactamente. Okay. Trans, que queden opuestos, o sea, uno con cuña y uno con línea, no importa cuál. Este podría haber quedado al revés, en el terbutilo con líneas y en el etilo con cuñas, pero seguirían siendo opuestos, entonces sigue siendo trans. Y cis, que sean ambos iguales, ya sea los dos con cuñas o los dos con líneas. Profe, ¿qué significa la cuñita esa de la glucosa que está como en todo el Ok. compuesto? Sí, claro. Esta de acá, esta que viene acá, eso quiere decir que esta parte del ciclo está como hacia el frente. Vean que el ciclo está como un poco más aplanado. Eso lo que está dando a indicar es que que el ciclo está horizontal. Que Es está decir, como acostado. que está acostado en un plano horizontal. Y entonces aquí queda, o es más fácil representar cuáles están hacia arriba del plano del ciclo y cuáles están hacia abajo. Si esto nosotros lo dibujamos, voy a limpiar un poquito. Si esto nosotros lo dibujamos normalmente, entonces el ciclo iría más o menos de esta manera. Y por ejemplo, ese OH que está en rosado, para indicar que está hacia arriba, nosotros lo ponemos como una cuña rellena. Entonces aquí va el OH que iría hacia arriba. El otro OH que sigue está hacia abajo. Entonces este lo hacemos con líneas. Y el otro está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Aquí voy por este OH y el otro hacia arriba, CH2OH. Y ahora sí pongamos los que faltaban, ahora con colores. SOH y el otro. Entonces es una forma, digamos, como más fácil de entender cuál está hacia arriba y cuál está hacia abajo. Pero, digamos, sigue siendo la misma estructura.
Muy bien. Ok, pasamos a alquenos. Vean todo lo que nos ha tomado alcanos, pero bueno, no importa. Alcanos es la base y ahora lo que hacemos es meterle cosillas más a ese nombre que ya vimos para los alcanos. En los alquenos vamos a tener terminación eno. Y algo muy importante es que la cadena principal ya no solamente es la más larga, sino es la cadena más larga que contenga el doble enlace. O sea, dicho de otra manera, puede ser que no sea la forma o la cadena con mayor cantidad de carbonos. Tiene que ser la cadena que contenga el doble enlace, la cadena más larga posible que contenga ese doble enlace. Entonces, por ejemplo, este de acá tiene que ser una cadena de 5 carbonos, un pent, y como tiene un alqueno, entonces le damos la terminación eno. Este grupo, este compuesto sería un penteno. Y no puede ser esta cadena que a pesar de que tiene más carbonos, que sería un hexano, no podemos tomar esta como la cadena principal porque no incluye el alqueno. Y algo importante es que los alquenos tienen mayor prioridad que los alcanos. Entonces, la cadena principal tiene que contener al alqueno. Dígame, María Ángel. Profe, ¿qué pasa si una cadena contiene 2 dobles enlaces y otra uno? Y la de un doble enlace es más larga que la de 2. ¿Cuál sería la cadena principal? La que tenga la mayor cantidad de dobles enlaces. Ok. La más larga que contenga la mayor cantidad de dobles enlaces. Y el tercero que queda por fuera, entonces se nombra como un sustituyente. Lo otro, aquí la regla cambia un poquito, porque vamos a iniciar la numeración por el extremo más cercano al doble enlace y no necesariamente por el extremo más cercano a cualquier sustituyente. Entonces, bueno, por ejemplo, en el ejemplo de la derecha, nosotros podemos haber numerado desde, empezando por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que me da también el alqueno en la posición 3, igual que la numeración en rosado. Sin embargo, si lo numeramos en rosado, además el sustituyente queda en la posición 2. Entonces, vean que es combinación de todas las reglas. La numeración que me dé más baja para el doble enlace, pero también para el resto de sustituyentes. Ajá. Dígame, María Ángel. O ya no. Sí, profe, si el doble enlace está entre carbono 5 y 6, ¿para qué lado sería la numeración? Del más cercano al doble enlace. Ok, entonces tendría que cambiarse, por decirlo así. Ni siquiera hay que llegar a ese extremo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí le ponemos el doble enlace. Y 6. Y acá. ¿Por dónde empezamos la numeración? Bueno, si empezamos por acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O por el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál escogen ustedes? Lo de naranjita. La anaranjada, porque me da la menor numeración para el grupo importante, que es el alqueno. Eso es lo que tienen que aprenderse. Hay grupos que son importantes
El alqueno es más importante que cualquier alcano, entonces va a tener la prioridad. Y los sustituyentes, si son alcanos, pues salados. Ellos agarran lo que les sobra, el número que les quede. Porque el alqueno es el que va a escoger de primero. Ok. Profe, ¿puede volver a entonces la estructura que venía en la presentación anterior? Esa está mal. ¿Cuál? Esa que está ahí. ¿Esta? Ajá. No, es que este es el ejemplo. Pero este está Ajá. bien. Porque en cualquiera de las dos direcciones, el alqueno me queda en la posición 3. Si yo empiezo a contar desde el otro lado, el alqueno también me queda en la posición 3. ¿Qué es el determinante? Que si yo lo hago con la numeración en naranja, ese otro sustituyente me queda en 5. Y si yo tengo alqueno en 3 en ambos casos, y en un caso tengo el metilo en 5 y en el otro en 2, ¿cuál voy a escoger? El que tenga la numeración más baja. Pero en este caso es porque el alqueno en cualquiera de las dos direcciones me da en la misma posición. Entonces, en igualdad de condiciones, entonces paso a la regla siguiente. La menor numeración para los demás sustituyentes. Ahora, nosotros también tenemos que indicar en qué posición está el hexeno. Bueno, el doble enlace en general. En este caso, el alqueno está en el carbono 2, empieza en el carbono 2, entonces nosotros decimos que esto es un 2-hexeno. Aquí es donde estamos utilizando el prefijo que habíamos visto del grupo importante. Que tenemos la cadena principal, que es de 6 carbonos, tenemos el sustituyente más importante, que es el alqueno, por eso la terminación hexeno, pero tenemos que indicar en qué posición está ese sustituyente, ese grupo importante. Entonces, le ponemos un 2 antes para indicar que el alqueno está en la posición 2. Por ejemplo, en esta otra cadena, tenemos el alqueno en la posición 3. Entonces, tenemos que indicarlo también como 3-hexeno. Y antes de eso agregamos todos los otros sustituyentes, que en este caso sería el metilo en la posición 2. Entonces, un 2-metil, 3-hexeno. Ahora, esta nomenclatura es una nomenclatura que se entiende, pero no es la más actualizada. El nuevo sistema pone el número, ese número es que indica la posición, lo pone puramente antes del nombre del sustituyente importante. Entonces, esto corregido a la nueva nomenclatura sería, vamos a ver, este de acá, el de la izquierda, sería un hex, indicamos la posición, carbono 2, heno. Y el de la derecha debería ser 2-metil, eso no cambia. Hex, ahora todo pegado porque no hay número en medio, 3-heno. Me indica que el alqueno está en el carbono 3 de esa cadena de 6 carbonos. Este de abajo es una cadena de 5 con un grupo etilo en el carbono 2. Entonces es un 2-etil, ya en la nomenclatura más moderna, 2-etil pent, 1-heno. Y aquí podemos tener también enlaces, varios dobles enlaces. Entonces otra vez utilizamos Profe, utilizamos los prefijos para indicar cantidad. Sí.
Es que de verdad, no sé si se dio cuenta, pero el Zoom me sacó de la reunión. Ajá. Entonces, no sé si podía hacer como un recuento rapidito de lo que estaba diciendo, por favor. Y la nueva nomenclatura, la más moderna, la más actualizada, pone el número de el que indica la posición del alqueno, lo ponemos directamente antes de la palabra del sufijo eno. Entonces queda así como lo estoy escribiendo en rosado. ¿Y cuál Este quiere decir sería, que utilizamos? las dos formas se entienden, pero la forma correcta sería la más nueva, por supuesto, con el número antes de eno. Ok. Okay. En este caso, otra vez, bueno, la cadena más larga va a ser la que incluya todos los dobles enlaces o la mayor cantidad de dobles enlaces posibles. El resto son sustituyentes. Entonces, la forma correcta sería 2-metil, sin guión, 2-metil-buta. En este caso, le estamos agregando una A. Indicamos la posición de los dobles enlaces, 1,3, di-eno. Ahora, ¿por qué tenemos que agregarle esta A? Y no decir nada más metil-but 1,3 dieno, porque habría un choque de consonantes entre esta T y la D del dieno. Si tenemos ese choque de consonantes, entonces, para evitarlo, le agregamos la A al final del but. Por ejemplo, acá en el ETS, una cadena de 6 carbonos, tendríamos ese choque entre la X y la D. Para evitar ese choque de consonantes, entonces le agregamos la A. Etsa 1,4 dieno. Muy bien. Acá en este caso, bueno, volvemos a tener la cadena más larga que pasa por los dos dobles enlaces. Numeramos desde el extremo más cercano al primer doble enlace. Entonces, empezamos desde acá, desde la izquierda, y nombramos el sustituyente, que sería un propil, 3 carbonos, y luego nombramos la cadena principal con el grupo importante. Una cadena de 6 carbonos, ETS, con 2 dobles enlaces, entonces, hexadieno. Y tenemos que indicar la posición de esos dobles enlaces mediante el número del carbono en el que inicia el doble enlace. Ven que se indica siempre nada más el primer carbono del doble enlace. Carbono 1 y el carbono 4. Carbono 2 y carbono 5 son obvios porque un doble enlace requiere 2 carbonos. Entonces, si nosotros decimos que el doble enlace está en el carbono 1 y el carbono 4, quiere decir que empieza en el carbono 1, o sea, del carbono 1 al carbono 2, y empieza en el carbono 4. Del carbono 4 al carbono 5. Muy bien. Si tenemos ciclos, algo muy importante es que la numeración tiene que atravesar el doble enlace. Por lo mismo que les dije antes, si nosotros decimos que el doble enlace está en la posición 1, quiere decir que va del carbono 1 al carbono 2. Ahora, aquí yo podría numerarlo en el primer ejemplo. Podría empezar desde el otro doble enlace, perdón, desde el otro carbono del doble enlace y decir que este es el carbono 1 y ese es el 2 y este es el 3 y el 4 y el 5 y el 6, pero entonces me quedaría el metilo con numeración 2, que es más alto que 1. Entonces, escojo el que me dé la menor numeración. Lo otro importante es que vean que aquí no se indica en qué posición está el alqueno. ¿Por qué? Porque el alqueno es el grupo importante.
Entonces, si solo hay uno, sabemos que ese alqueno va a estar en la posición 1, sí o sí. Ahora, con la numeración, creo que en este ejemplo va a quedar más claro. Por ejemplo, yo pude haber empezado aquí en el carbono 1 y aquí 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo pude haber dicho que esto era un ciclo hexa. Voy a ponerlo escrito. Con esta numeración en verde, el nombre me quedaría ciclo hexa 1,3 dieno. Pero esa numeración o ese nombre está mal, porque yo digo que yo estoy diciendo que el carbono 1 tiene un doble enlace, pero el doble enlace siempre tiene que ir del carbono 1 al carbono 2. Entonces, esa estructura vendría a ser algo como así, del carbono 1 al carbono 2 y del carbono 3 al carbono 4. Y eso ya es algo que no puede existir en un ciclo, dos dobles enlaces en el mismo carbono. Entonces, la numeración en los ciclos siempre tiene que atravesar el doble enlace, como acá. Del 1 al 2, ahí está pasando por el doble enlace. Entonces, seguimos en el 3, en el 4 y el carbono 4 también. El doble enlace pasa del 4 al 5. De hecho, en este otro ejemplo también sucede lo mismo. Vemos que empezamos la numeración en el carbono 1 y tienen que atravesar el doble enlace. Entonces, el 2 va a ser este de acá hacia abajo y seguimos la numeración en el sentido horario. Entonces me quedan los otros sustituyentes que no son los importantes en la numeración 1,5. Yo pude haber dicho que este carbono es el 1 y este es el 2 y este es el 3 y ahí me voy 4 y 5. Pero ¿qué nombre hubiera obtenido si hago esa numeración? Un 2,3 dimetil ciclopenteno. ¿Y por qué está mal? Perdón, este debería ser... No, yo quiero que esto me quede en color verde. ¿Qué no me deja color verde? Ok, ahora sí. ¿Por qué este nombre está mal? Porque el 2 es mayor que 1. Y recuerden que nosotros tenemos que buscar la menor numeración para los sustituyentes, siempre. Entonces, como ese 2 es mayor que 1, entonces no es la forma correcta de numerarlo. Y por supuesto, habría una tercera forma, pero que ya vimos por qué está mal, que sería empezar igual en el carbono 1, en ese mismo carbono, pero empezar hacia el otro lado. ¿Y por qué está mal? Porque del 1 al 2 no está pasando por el doble enlace. Entonces, como ya dijimos, la numeración tiene que atravesar el grupo importante, tiene que atravesar el doble enlace. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? Creo que no. Ok, entonces acá tenemos algunos Profe, unos bueno, ejercicios. considero ¿Sí? lo de la nomenclatura que usted dice que es la nueva, de incluir el número antes de meter indicar el doble enlace. Nada más hay que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de hacer la nomenclatura de un compuesto que lleva un doble enlace, bueno, que se considera un alqueno. Sí. Sí, sí, si ustedes ven que tiene un alqueno, entonces sepan que tienen que indicar la posición de ese alqueno
y que esa indicación, el número, entonces tiene que estar precisamente antes de el alqueno. Ok, hagamos por ejemplo el C. ¿De cuántos carbonos es la cadena principal? Ocho. La cadena principal tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. ¿Y por dónde empezamos a numerarla? ¿Por la derecha o por la izquierda? Recuerden que estamos en el C. Ajá. ¿Qué? ¿Por O dónde? sea, sí, creo que por la izquierda. Por la izquierda. ¿Por qué? Porque nos va a dar el doble enlace en la posición 2. Si lo hacemos desde el otro lado, nos va a dar el primer doble enlace en la posición 3. Por lo tanto, estaría incorrecto. Entonces, numeramos desde la izquierda. ¿Ok? ¿Cuáles sustituyentes tenemos en esta cadena principal? Metil. Bueno, metilos o a la hora de meterlo como metil. Ok. Tenemos 2 metilos, que esos 2 metilos están en qué posiciones? 4 y 7. Los metilos Sí, están 4 y en 4 y 7, entonces un 4,7 dimetil. Luego la cadena principal, que es de 8 carbonos, entonces oct. Luego los números que me indican las posiciones de los alquenos, 2,5 dieno, pero como aquí tenemos una T que me queda chocando con la D, entonces tenemos que ponerle octadieno. Si ustedes lo leen corrido, dimetil octadieno suena mejor que dimetil octadieno. Ven, hay como hay por ahí un choque de consonantes que no suena bien, que probablemente provoque que escupamos un poco y que no suena ni se ve bonito. Entonces le metemos esa A por ahí como un comodín. Ahora, el D, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? ¿De cuánto es la cadena más larga en el D? Profe, ¿puede repetirlo? Es que no lo escuché bien, perdón. ¿Cuál es la cadena más larga en el D? ¿De cuántos carbonos? De 9, ¿no? De 9. Sería esta cadena de acá. 9 carbonos. ¿Y por dónde empezamos a numerarlo? Por la derecha. Por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí ya sabemos que va a llegar hasta el 9. ¿Qué pasa si lo numeramos por la izquierda? 1, 2, 3, 4, 5. Este de aquí sería el 6, 7, 8, 9. Por la derecha, entonces, con la rosada, ¿están de acuerdo? ¿No sería más bien por la izquierda? Sí, exacto. Porque Para con la que queden las rosada, 4. el alqueno empieza en 5, que es el grupo importante, recordemos. Entonces tenemos que darle la menor numeración al grupo importante, al alqueno. Entonces nos vamos Profe, con eso la suena muy discriminativo. anaranjada.
Sí, pero qué lástima. Así funciona. Esas son las leyes. Hasta que los sustituyentes hagan huelga y cambien las leyes, pero creo que está difícil. Ok, entonces, ¿qué sustituyentes tenemos en esa cadena principal? Metil y metil. Tenemos un etil y tenemos un metil. Entonces ponemos primero el etil, que está en qué posición de la cadena. 6. Tenemos un 6 etil y tenemos un 7 7 metil. metil. Ahora, la cadena principal es de 9, entonces non. Tenemos solamente un alqueno que está en la posición 4. Entonces, este es un 6 etil, 7 metil, non, 4 eno. Ahí no hace falta poner el A de nona, se queda como noneno. Sí, más bien, si le ponemos la A, tendríamos Estarían- dos consonantes juntas, nonaeno, Nona, que suena más sí, raro que noneno. noneno, sí. En este caso, la idea es tener en el nombre consonante vocal, que es una forma A, suena más claro. Entonces, Sí. aquí ya tenemos la consonante y el eno me aporta la vocal. Entonces, ahí no hay que hacer ningún cambio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, Creo que no, profe. Bueno, por mi parte no. bueno, entonces terminamos por acá. Que les aproveche el almuerzo, que tengan una bonita tarde, una bonita semana. En la tarde les pongo una tarea en el modo y dentro de 15 días les corresponde clases. entregar el examen. Sí, El dentro de 15 examen. días. Dentro de 15 días tenemos clase y tienen que entregar el examen, el último examen. Entonces, la próxima semana les dejo el examen para que lo resuelvan y tendrían una semana para entregarlo. O sea, ¿a partir de dónde empieza? De disoluciones, ¿verdad? Claro, todo como siempre. Hasta el Kenos. Profe. Ay, ¿por qué? Les fue bien en el último. Bueno, en el único que hemos hecho Usted es este muy año. agresivo, profe, usted es muy agresivo. ¿Qué le sucede? Ay, ¿por qué? Profe, es mucha materia, profe, ¿no? ¿Cuál Y mucha usted se va a materia? aprovechar. Solo hemos visto. ¿Qué hemos visto de más? Orgánica nada más. Profe, qué agresivo. Usted Ay, que, ¿verdad? Está enterado. ¿Cuándo salimos? ¿cuándo salimos? El 26 de junio. Y Janeri no les ha dicho nada de cuándo, hasta cuándo se puede evaluar. Esa última semana tenemos que entregar las notas. Ok, pero no importa cuándo. O sea, todavía podríamos hacer una evaluación el 26. De ahí, supongo que sí, pero va a estar complicado de revisar. Ok, buenísimo. Gracias. Profe, no se preocupe, nosotros lo revisamos. Bueno, puede ser, ¿cierto? Sí, usted pasa al de otro compañero y yo lo reviso y listo. Ajá, por supuesto. La verdad estaría bonita la idea. Claro, un examen final, Rafa. Obviamente nos va a dejar a nosotros revisar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, esto no es semestral, ¿verdad, profe? No, va a ser como un parcial, más bien. Bueno, muchas gracias, profe. Igual tienen una ¿Cuánto semana. porcentaje tiene, profe? Ay, no 90. me acuerdo cuánto era que tenía. 70%, creo. Profe, ¿qué le sucede? No, Profe, no. jamás. No. No, pero es un porcentaje alto, la verdad. Sí, como solo hicimos 2 exámenes, creo que quedaba como en 25, me parece. Ajá. Pero no se estresen.
Profe, Va a no estar estoy fácil. llorando, en serio, no estoy llorando. Todavía no. Profe, qué triste, esto es demasiado triste, profe. Por favor, digamos, ayúdenos a decirle a doña Cindy que si el otro semestre tenemos que hacerlo virtual, que no sean tan agresivos, profe. Ustedes No, es son muy que agresivos. este semestre, bueno, primero, bueno, la parte de virtualidad, yo sé, ha sido un poco complicado para todos, pero también el hecho de que no tuviéramos clases como por un mes, porque recuerden que se suspendieron las clases y regresamos hasta después de Semana Santa. Entonces, por ahí el calendario hubo que comprimirlo mucho y bueno, por eso ha quedado como todo muy junto, muy pegado. Pero ya, probablemente el otro semestre vaya a ser virtual. De hecho, bueno, ya la UCR avisó, va a ser 100% virtual, entonces probablemente el colegio también. Vamos ya a empezar virtual desde el inicio, entonces vamos a tener el tiempo para que todo quede más distribuido. Profe, ustedes no saben nada de ya que todo va a estar más organizado. Exactamente. Sí, profe, sí. ustedes no saben nada de que nosotros por ser quintos, digamos que antes